Me gustaría imaginar que un relato de los viajes de los sedimentos desde el Parque Nacional Baritú, en las fuentes del Bermejo, hasta el más profundo océano, no le vendría mal un correlato amoroso que dé cuenta de aquella parte del viaje afortunado, del tramo sufrido, el más sufrido, el que solo tiene explicación por nuestros atropellos, y de los dos tramos que siguen, uno de ellos bastante desconocido y el último de los tramos por completo desconocido. Así es que imagino que esa primera etapa de los 1000 kilómetros o algo más que separan esas nacientes del Bermejo hasta llegar a las cercanías de Escobar, en las aguas del Paraná, después de haber pasado al río Paraguay, después de haber traspasado al Paraná en Paso de la Patria, todos recorridos llenos de meandros, llenos de bañados, esteros aledaños, fenomenales, que hablan de energías solares acumuladas en ellos y facilitan imaginar esas energías, las escasas pendientes que reconoce el Paraná en todos sus 2100 kilómetros de trayecto, 5 centímetros de promedio por kilómetro, que llegando a Rosario desciende a 1,5 centímetros, llegando a la Vuelta Obligado baja a 7,5 milímetros por kilómetro, y llegando a Lima, a 110 kilómetros de la capital, desciende a 4 milímetros por kilómetro. Esa pendiente de 4 milímetros se sostiene hasta Punta Piedras, que es donde se manifiesta el eje de cruce del estuario a través de un escalón llamado Barra del Indio. Bueno, esa primera etapa, lleno de energías solares, del Bermejo, con pendientes promedio de 30 centímetros por kilómetro, llena de meandros y reconociendo grandes variaciones a lo largo del año. En el verano, en esos montes que se conforman en las cercanías del Parque Nacional Baritú, caen en 3 meses más de 2000 milímetros de agua, y las montañas parecieran deshacerse para darle ese color rojo a las aguas del Bermejo. Estiman unos 100 millones de toneladas anuales que descienden hasta el estuario, merced a esas aguas. Pero nunca se ha hecho hincapié que la energía que se imaginan esas aguas no estuviera asistida en términos primordiales por los propios sedimentos. De eso tenemos ejemplos muy marcados en el Amazonas, en el encuentro, por ejemplo, del río Solimões con el Negro, en donde las aguas marchan disociadas por completo, mostrando que las del Solimões, mucho más cargadas de sedimentos, se mueven en el mismo cauce, compartiendo el mismo cauce, a distinta velocidad. Aquellas que tienen sedimentos, contrariamente a lo que el sentido común indicaría, con un ojo mecánico, se mueven más rápidas que las que están limpias, descargadas de sedimentos, en este caso las del Río Negro. Eso se debe a que el Sol atesora en los sedimentos también sus energías. En tanto
esas aguas marchen por cauces de ríos y no por espacios de banda ancha como los estuarios y aún como los mares. Las márgenes de estos cursos de agua están permanentemente haciendo aportes de esas energías convectivas por costas blandas, por bordes lábiles, desde esos esteros aledaños que conforman verdaderas baterías de acumulación de energía solar, a las sangrías mayores y menores. Y esos aportes, esos intercambios permanentes de las riberas al curso de agua me hacen sentir una relación comparable a la que tiene el amor humano en matrimonio, en donde todo se interactúa, todo se mezcla y resulta bien visible a esa existencia y a otras vecinas que verifican cómo se manifiestan esas energías del amor en un campo, en una pareja. Así es que esas energías que vehiculizan las aguas, que están generadas, vuelvo a repetir, por esas escasas pendientes, menores a 5 centímetros por kilómetro, básicamente solares, reconocen aportes permanentes en todo el tránsito del área continental. Siento que esas aguas fueron las de mi matrimonio hasta que lo perdí. Esa conexión de falta de vínculos que siguió a esa pérdida la veo reflejada en las salidas que escapan del Paraná de Las Palmas para ingresar a la cuenca del Luján. Ya a la altura del Canal Santa María, a la altura del Arroyo Las Flores, a la altura de Canal Arias, Carapachá y Caraguatá, todos esos desprendimientos de las aguas que están llamadas a ocupar el cauce del río Luján, empiezan a conocer infortunios que fueron generados por el hombre hace ya más de 120 años, desde el momento que comenzaron a tallar obranzas sobre el propio cauce del río Luján, restándole a este más de 3/4 partes de su ancho. Naturalmente, si eso ya aconteció hace más de un siglo, ¿qué es lo que cabe imaginar? Ahora que el río Luján carga compromisos solidarios con todos los tributarios urbanos del oeste, las que vienen del río Tigre, del río Reconquista, las del Aliviador Reconquista, las del Basualdo, las Tunas de Arragueira, el Arroyo Claro, el Garín, el Arroyo Escobar, el propio Luján, que cuando ingresan a lo que sería el cauce del Luján, unos 25-30 kilómetros antes de salir a las aguas del estuario, reconocen dificultades enormes para transitar, porque no es lo mismo un cauce natural que otro que ha sufrido angostamientos extremos. Así es que verificar la muerte de todos y cada uno de los tributarios urbanos del oeste es la tarea más sencilla de verificar. Tan sencilla de verificar como cuando uno pierde su matrimonio. El estado en que queda el alma es comparable a la que reconocen esos cursos de agua. Todos ellos soberanamente muertos sin que nunca se les haya extendido un mísero certificado de defunción. Así es que si tenemos que buscar remediaciones para esas aguas que deberían llegar a alcanzar al estuario, merced al cauce del río Luján, lo primero que necesitamos hacer es impedir que las aguas saludables que bajan desde el Paraná a Las Palmas a ocupar el cauce del Luján no lo hagan.
que sigan su camino y que lleguen al estuario a través del Capitán, del San Antonio, del Paraná de las Palmas o de los otros brazos que reconoce el Paraná con salida en el delta central. Pero el infortunio de las áreas urbanas que descubren esos tributarios reclaman medidas extremas en tema saneamiento, tan extremas como reponer esas 3/4 partes con un adicional, porque si va a ser difícil hacer esas obranzas, mucho más difícil repetirlas dentro de 100 años. Así que habría que estimar que esa recuperación de anchos debería ser no menor a 5 veces. Eso va a conformar un área peninsular muy importante, de lo menos 25 kilómetros de longitud y algo más de 1 kilómetro de ancho, con aptitudes urbanísticas excepcionales, porque va a tener a su vez, sobre el lado noreste, todo el soporte de un terraplén para frenar las aguas que descienden del Paraná de las Palmas al cauce del Luján, para impedir que eso ocurra, de manera tal que esa área peninsular tan favorecida por autopistas, por cercanías urbanas y por ventilaciones extraordinarias, va a ser el pan dulce de todos los mercaderes de la región. Ya he expresado estas únicas alternativas que visualizo para estas remediaciones y todos los ambientalistas y amigos han quedado espantados de que se vaya a gestar semejante transformación urbanística. Pero de hecho, si comparo esa propuesta con la que hiciera Pedro del Piero de la Fundación Metropolitana, bueno, así como una parece exagerada, la otra es paupérrima. Y no veo mayores dificultades en dedicarle todo el tiempo necesario a hacer comparaciones. Y si alguien imagina una alternativa, mejor. Tenemos así, en esos dos extremos, oportunidad de encontrar términos medios. Pero no me piden a mí esa tarea, propónganla a ustedes cuál es el término medio. Y lo mismo si quieren mantener a salvo esa área peninsular, también ocúpense ustedes de mantenerla a salvo. Suponiendo que esa desocupación de aguas del Paraná favorezca finalmente la salida de las aguas tributarias muertas de todos los tributarios urbanos del oeste, eso no resuelve el problema, porque una vez llegados al frente estuarial, ahí tenemos situaciones no menos graves. Un área de 80 a 100 kilómetros cuadrados que separa el frente deltario del Dock Sud y el Emilio Mitre de la costa urbana, reconoce hoy no más de 80 centímetros de profundidad. Esas áreas que hace 40 años yo las recorría en velero con 1,20 m de calado y con calados mayores, y nunca tenía mayores problemas en evitar varaduras, hoy es inviable. Hoy el que se sale del canal, el estricto canal costanero, que ya está en un estado que no vale la pena ni hablar, se queda varado. Así que todas las actividades náuticas no solo están comprometidas, sino que ya prácticamente hoy están pagando un precio de una paralización de todas las actividades náuticas que nadie quiere imaginar. Van a empezar a proliferar las lanchas, pero todos son veleros con quillas y quillotes y profundidades mayores al metro. Bueno, se les acabó el río. A menos que se muden 20 kilómetros aguas abajo, ya tienen que pensar en hacer otro tipo de deportes. El caso es que llegados al estuario tenemos que enfrentar tres problemas. La deriva litoral ausente o despistada, mejor dicho,
que en lugar de tener sus 180, 150 metros de ancho, hoy supera en muchos casos los 2 y los 3 kilómetros, con la consiguiente polución de todos los vertidos que hacen los tributarios y los espiches urbanos en las costas de Vicente López, Núñez, San Isidro. Bueno, habría entonces necesidad de reponer la deriva litoral y antes aplicar un cierto tiempo a explicar qué es la deriva litoral, porque la confusión que reina desde hace más de 3 siglos alrededor de la materia prima que las moviliza y el sentido funcional que tienen esas derivas litorales ya es un capítulo complicado. Explicar eso, no sé el tiempo que va a llevar, pero esa es una de las materias a enfocar, deriva litoral. A la deriva litoral, a esos anchos primeros de 150, 180 metros, siguen lo que siempre fue llamado canal natural de flujos costaneros, que reconocen todos los estuarios. Ese canal natural de flujos costaneros es el que recoge las aguas que de los tributarios pasan por deriva litoral, aguas hacia arriba, y cuando alcanzan el gradiente térmico de comparable temperatura, pegan un giro de 180 grados para sumarse, entonces sí, a los flujos en descenso que operan en ese corredor natural de flujos costaneros. Más allá del corredor natural de flujos costaneros tenemos esa planicie de muy poca profundidad, que es fácil de estimar, en 40-50 años, en lugar de tener 80 centímetros, ahí vamos a tener 40 centímetros. Y ya con 40 centímetros, el nivel de complicaciones por la poca ventilación y la acumulación de calor que van a tener esas aguas someras, yo estimo que va a ser para la ciudad de Buenos Aires lo mismo que velar el cadáver nauseabundo de un lodazal durante no menos de 200 años. Así que esto no solo tiene que ver con la dinámica de los sistemas ecológicos de estos ríos en planicies extremas, sino que tiene que ver con la sobrevida de la propia gran ciudad, hoy favorecida por una de sus márgenes con la presencia del gran estuario, que de grande solo tiene la falta de perspectivas que nadie aprecia hacer sobre ese devenir mediterráneo. Entonces, reponer deriva litoral, reponer corredor natural de flujos costaneros, ha seguido del previo ensanche del río Luján, que va a ser el colector de todos los dramas tributarios urbanos del oeste, va a implicar una alianza de criterios que, por cierto, supera lo que cualquier partido político hoy está en condiciones de administrar. Para ello van a necesitar soportes muy importantes. Y aun cuando las opiniones más encontradas no van a venir de las instituciones, sino de los marcos privados, de aquellas organizaciones que se dedican a temas ambientales, no hay más remedio que llegar a ese punto de debate, y prefiero hacerlo en estos términos que parecen tan radicales, porque no veo escalas menores de solución para estos problemas. Bueno, estos tránsitos que nos caben, entonces, desde la autopista 9, que es donde el río Luján ha quedado poco menos que desaparecido, hasta el frente deltario, el frente estuarial, y desde el frente estuarial hasta Punta Lara, todo eso hoy conforma un territorio plagado de flujos en estado catatónico. Si las aguas del Paraná salen al estuario a una velocidad de 1,3 nudos, el promedio de esta dinámica de todas esas áreas que estoy señalando no supera los 0,3, 0,2, 0,3 nudos. Y eso indicado por los estudios de Harcrow de 1967. Hace de esto entonces 50 años. No quiero imaginar si hicieron mediciones
de esas planicies estuariales de tan poca profundidad. Bueno, a esas etapas de remediaciones de nuestros cursos de agua lo comparo con toda la desestructuración nuclear que siguió a mi vida amorosa. Esos 5 años donde no podía asomar la punta de la nariz a una vida medianamente normal. A estas aguas, ojalá que estas aguas tuvieran nada más que mis problemas personales. Estos son mucho más graves. Y por eso aprecio potenciar esa sensación que tengo del estado calamitoso de todas esas aguas, para que si alguno tiene conocimiento de lo que es el dolor de la pérdida de una familia, imagínense que esas aguas están sufriendo no menos que eso. Llegados a Punta Piedras, que es donde se da la línea divisoria de las visibles aguas marrones del Río de la Plata, con aguas mucho más limpias, lo que van a llamar frente al Lino, una línea divisoria marcada por una depresión de unos 5 a 6 metros, que llaman la Barra del Indio, que pasa de 3 metros a 6 metros, 7 metros, 8 metros en pocos kilómetros. Ahí tenemos un corredor de flujos que atraviesa directamente a 90 grados la boca del estuario, descubierto por este que suscribe el 15 de agosto del año 2009. Nunca nadie antes habló de ese sistema que atraviesa toda la boca del estuario a la altura de la Barra del Indio. Y ese corredor tiene una particular característica, que es su energía, que duplica la velocidad de los flujos en descenso del Paraná. Si el Paraná sale a 1,3 nudos, este corredor marcha a 2,6 nudos, en dirección al noreste, o sea, en la línea que va de Punta Piedras a Montevideo. Gracias a ese corredor, todos los vertidos que tiene la ciudad de Buenos Aires, incluidos los 4 millones de metros cúbicos diarios de efluentes que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanzas-Riachuelo estima volcar por emisarios sumergidos tras un viaje de 12,5 kilómetros a 25 metros de profundidad más allá del canal de acceso. Todas esas miserias tienen enormes opciones a devenir nutrientes, fitoplancton, zooplancton, merced a las energías de 2 grandes corredores de flujos, el Paraná de las Palmas y el Barca Grande. Todos los demás corredores del área deltaria central han quedado por distintos accidentes, hará unos 50 años o un poquito más, el Paraná Mini tapado por una embarcación hundida cerca de la boca que terminó conformando una isla monumental. Todas esas pérdidas de caudales de los cuerpos tributarios del delta central habilitaron la creación o el desarrollo de una deriva litoral que nunca antes se había manifestado. Entonces, los sedimentos de arenas que antes bajaban del Paraná Bravo, el Paraná Guazú, a la zona del delta central, ahora ya no lo hacen, y a cambio tenemos el remonte de arcillas y limos que salen de estos cursos de agua que acabo de mencionar, que primero fundan unos enormes labios en el beril sur de los grandes tributarios. Por ejemplo, el Barca Grande reconoce un labio en el beril sur de 4,5 kilómetros, que no lo reconoce en el labio norte. El Barquita lo mismo, la boca falsa del Barquita lo mismo, el Mini lo mismo. Bueno, el Paraná, las bocas falsas del Paraná tienen los bajos del Temor que son impresionantes. Y si a eso le sumamos la existencia nunca declarada de emisarios de hidrocarburos que vienen de Campana, desarrollados por los militares
en la década del 60, cuando administraban eso, Campana, y estaba López Ofranca al frente de eso. Bueno, todas esas obranzas hoy, a través de no menos de media docena de bocas difusoras, regalan, cuando están en acción, esos emisarios regalan estelas de hidrocarburos de no menos de 40 kilómetros de largo. Por supuesto, eso es polución pura, eso no es biodegradable. Y si encima imaginamos que todo eso va a parar a Oraya con 80 centímetros de profundidad, no quiero pensar qué futuro tiene la ciudad de Buenos Aires con esas actualidades. O sea, la perspectiva mínima es un lodazal nauseabundo para velar durante 200 años. Y el nivel de polución, no hablemos de contaminación, porque eso es ya ocultar el cadáver, polución directa y pura, porque no hay dispersión de ninguna naturaleza, eso acredita que la gravedad de lo que ocurre desde la autopista 9 hasta la salida del Talia y desde la salida del Talia hasta el Dock Sur es un infierno que merece atención urgente y todos los debates que se quieran, pero nada de minimizar calamidades. No hay forma de ocultar la dimensión de esas barbaridades que hemos gestionado nosotros, los humanos. A partir de Punta Piedras, entonces, volvemos a encontrar energías muy sanas, fruto de algunas vicisitudes humanas que conformaron, al decir del presidente del Laboratorio de Desastres Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú, el profesor Koff, Gregory Koff, que había advertido que a la salida de las canalizaciones obradas por más de 100 años a la bahía de San Borondón se había generado un desastre geológico de magnitudes poco acostumbradas. Sin embargo, a mí me toca suerte advertir que esos descalabros, esas magnitudes, esos desastres geológicos conformaron un sistema de flujos ascendente que arranca a unos 40 kilómetros de la salida del sistema de San Clemente de Tuyú hacia el oeste-noroeste, barriendo toda la cara de la bahía, y con ese sistema de flujos de energías formidables, que se lleva puesto todos los flujos en descenso, que imaginariamente bajan de Paraná, de Las Palmas, Guazú, Uruguay y todos los demás. Ese sistema de cruce del estuario, con tanta energía, es la responsable de atrapar esas cargas sedimentarias, llevarlas hasta la costa uruguaya, barrer toda la costa uruguaya, sortear la punta del este, remontarlas, siempre pegados a la costa, en la parte donde la plataforma continental tiene la mínima profundidad, hasta la zona del Chuy. Llegados al Chuy, convecta externamente a 90 grados y una vez cruzada la plataforma descarga esa masa sedimentaria que supera los 100 millones de toneladas anuales a un cono de sedimentación que pasa de 200 metros a 1500 metros en muy pocos kilómetros. En el 2013 había estimado que esos viajes extraordinarios de los sedimentos del Bermejo llegaban hasta ese punto, hasta el cono de sedimentación en el talud oceánico. Después me tocó suerte, un año más tarde, advertir que no, que los viajes seguían 2.500 kilómetros más. En total, desde el Parque Nacional Baritú hasta donde terminan estos viajes, no menos de 5.000 kilómetros, viajando nuestros sedimentos. Entonces, bueno, si por esas cuestiones del imaginario humano que siempre busca soportes existenciales, se me ocurriría pensar que las energías, las sanas energías que me regaló a mí el amor de mi primera mujer, me permitieron llevar las aguas de la vida sanas hasta las cercanías de Escobar.
que después en esos 5 años del infierno que conocí, de la locura, los procesos de armonización, la pérdida de la vida familiar, los embargos de bienes, la vida en soledad, que bueno, que esas situaciones las comparo con todo eso que ocurre desde la autopista 9 hasta Punta Lara. Que luego el encuentro con mi amada Julieta, que me devuelve a la vida, que me llena de energías, que me permite mostrar algo de una dimensión existencial, por cierto, no comparable a la que había conocido con mi primera mujer, haciendo mi hermosa familia, mis preciosos hijos, mis nietos. Bueno, si bien esa experiencia amorosa con Julieta, con límites en materia existencial no tan normales, los frutos de la fecundidad de esa relación es maravillosa. No tengo formas de agradecerle a Julieta todo lo que le debo por esa relación y a su querida abuela Estela Livingston, ayudándome a expresar todo eso que vivía. Bueno, eso mismo, si tengo que ubicarlo en todos estos 5.000 kilómetros de viaje de las aguas vivas, es lo que ubico desde Punta Piedras hasta el cono de sedimentación oceánica frente al Chuy. Y todo lo que sigue de mi propia vida amorosa, con la Flora, con su hija, que no tiene correlatos existenciales prácticamente de ninguna naturaleza, es lo que me descubre a mí la vida, gracias a la Flora justamente, de lo que pasa con esa masa sedimentaria monumental descargada en el cono del talud oceánico y prolongando sus viajes 1.200 kilómetros al este, en tanto aumenta la profundidad, encuentra el gradiente térmico de ligera menor temperatura que le indica que esa es la dirección para marchar, y luego girar 90 grados hacia el sur, porque ya las profundidades llegadas a los 4.000 metros no aumentan, entonces tampoco aumenta el gradiente de ligera menor temperatura, que lo tiene que ir a buscar hacia el sur. Así hace 1.400 kilómetros adicionales hasta donde terminan mis ojos de alcanzar a ver ese fondo saturado de sedimentos que deja el fondo oceánico muy, muy suave. Bueno, todo ese viaje no reconoce a los ojos de los satélites, a los ojos de los científicos que estudian, de los oceanógrafos, no reconocen ninguna clase de identidad. Son fondos oceánicos, pero nunca, jamás, nadie ha hecho hincapié en la identidad de esos sedimentos, de dónde vienen y cómo llegan hasta allí. Más aún, estoy señalando que los viajes de esos sedimentos se dan en sistemas de aguas dulces, disociadas de las saladas, que por marchar rebotando en los fondos, cumpliendo ciclos verticales, como si fueran las ruedas de una bicicleta, intercambiando diferencias de temperatura, de escasa diferencia, porque si no tampoco se asocian, y esa rueda, ese sistema convectivo, pierde sus energías, que reconoce advecciones, o sea, direcciones en función del gradiente térmico de ligera menor temperatura, no solo en el sentido vertical, sino también en desplazamientos horizontales, reconociendo sus fondos pendientes mínimas, no tienen en ese tránsito de la descarga que sigue al cono de sedimentación frente al Chuy ningún reconocimiento visible por parte de la ciencia, de la oceanografía, de la sedimentología oceánica, de nadie. Nadie habla de eso. Pero los registros en los fondos están. Bueno, así yo siento que pasa con el amor de Alflora y el que siento por su hija. Desde hace 12 años no tiene correlatos existenciales de ninguna naturaleza, pero no por ello para mí tienen menos valor. Y por alcanzar esas profundidades y por ser tan poco apreciados, para mí tienen un valor particular. Los viajes de los sedimentos, aquellos que cruzan desde Punta Piedras hasta Montevideo y desde Montevideo hasta el Chuy, tienen reconocimientos satelitales, porque hay una época del año que va desde finales del otoño hasta principios de la primavera, en donde las aguas de estas masas de agua alcanzan
a perder temperatura y a igualar en alguna medida o acercarse a las temperaturas de los fondos de estos sistemas que transitan por estos corredores, siempre con apoyo en los fondos, porque es en los fondos donde estos sistemas convectivos guardan memoria de sus tránsitos. Ahí hay un registro térmico que les permite rebotar y volver a subir. Y en esa época del año, fin del otoño, principio de la primavera, se manifiestan lo que se llaman llamar bloomings, floraciones, en donde el ciclo vertical alcanza latitud suficiente para mostrar en la superficie de estos campos de agua los nutrientes que desde el fondo vienen elevados por el sistema vertical convectivo y se muestran en superficie. Los estudios muestran imágenes maravillosas de estos bloomings, de estas floraciones, pero no hacen hincapié en los desplazamientos horizontales que tienen estas manifestaciones verticales. Así que aquel tránsito amoroso que yo le debo a Julieta, desde Punta Piedras hasta el Chuy, tiene correlatos existenciales, que son esas floraciones, que son esos bloomings. Pero lo que sigue, en mi vida amorosa al menos, no reconoce ninguna existencialidad. Así que si alguien me pide que cuando hable de estos temas acerque correlatos existenciales, el único correlato que tengo existencial para sacar de este fenomenal amor que me regala Flora Montiel Vivero son estos tránsitos de los sedimentos. Esa es la única forma que tengo para acreditar el valor de esa extraordinaria pobreza. Muchas gracias.